Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo tutorial. Repasemos. A lo largo de nuestro proceso educativo hemos dado respuesta a muchas situaciones que tienen que ver con el cálculo de potencia. Es así como, por ejemplo, dijimos que 5 elevado a 3 era igual a 125 al resolverlo como una multiplicación reiterada. De la misma forma, avanzando los niveles, es que pudimos dar respuesta a otras potencias como por ejemplo x cuadrado igual a 25, es decir, ¿qué número al cuadrado es igual a 25? Relacionándolo con las raíces cuadradas y potencias de exponente racional. Pero, ¿qué sucede con 3 elevado a x igual 7? Probablemente ustedes me digan que no hay respuesta para esa incógnita. Pero como ya hemos visto los números reales, debemos ampliar un poco más nuestro panorama matemático y pensar que puede existir alguna cantidad racional tal que 3 elevada a esa cantidad resulte ser 7. ¿Pero cómo lo calculamos? Bueno, para ayudar a nuestro cálculo, John Napier, que fue un matemático e inventor escocés del siglo XVI, dijo que viendo que no hay nada más problemático en la práctica matemática y nada más molesto que hacer cálculos, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas y cúbicas de números muy grandes, he trabajado arduamente en resolver esos problemas. Fue así como pasó 20 años obteniendo potencias de diversas funciones que se empleaban en cálculos astronómicos. Este proceso hizo que llamara a estos números logaritmos, que quiere decir números proporcionados. Probablemente ustedes en su lugar hubiesen dicho lo mismo que Napier. Ahora, ¿qué pasa con este logaritmo? Dice que 3 elevado a x es igual a 7, de acuerdo a este nuevo lenguaje que Napier inventó para nosotros los matemáticos. Dijo que la respuesta podíamos expresarla como x es igual al logaritmo base 3 de 7. Es decir, Napier solamente reestructuró la potencia para darle un nuevo lenguaje y obtener la respuesta a esta incógnita. Definamos entonces qué es un logaritmo. Dice que el logaritmo base a de b es igual a c si y solo si a elevado a c resulta ser b. Veamos el cuerpo del logaritmo. Pongan atención a cómo se lee. Primero, el logaritmo base a de b es igual a c, donde la base del logaritmo coincide con la base de la potencia. El argumento del logaritmo coincide con el resultado de la potencia y el resultado del logaritmo coincide con el exponente de la potencia. Entonces, de acuerdo a la definición, si me pidieran escribir estas potencias como un logaritmo, quedarían de la siguiente manera. Primero, recordar que la base de la potencia es la base del logaritmo. Por lo tanto, esto que me quedaría como logaritmo base a, de quien el resultado de la potencia es el argumento del logaritmo y el resultado del logaritmo es el exponente de la potencia. Por lo tanto, a elevado a x igual a p me quedaría como el logaritmo base a de p igual a x. Sucede lo mismo con la siguiente potencia. Si tengo c elevado a m igual a d, me quedaría logaritmo, la base de la potencia es la base del logaritmo, el resultado de la potencia es el argumento del logaritmo y el resultado del logaritmo es el exponente de la potencia. De esa manera. Y por último, con e elevado a n igual a r, tenemos que el logaritmo base e de r es igual a n. Si nos piden ahora, por ejemplo, trabajar estos logaritmos como una potencia, entonces el trabajo es similar a lo anterior. La base del logaritmo es la base de la potencia. El resultado del logaritmo es el exponente de la potencia. Y el argumento del logaritmo es el resultado de la potencia. Por lo tanto, acá me quedaría p elevado a r es igual a q. Y acá me quedaría i elevado a x es igual a z. Veamos algunas propiedades de estos logaritmos, que recuerden, no son nada más que potencias escritas de una forma diferente. Por lo tanto, todas sus propiedades se desprenden también de las propiedades que hemos trabajado ya de potencias.
Analizaremos una a una estas propiedades e iremos dando algunos ejemplos, así que pongan mucha atención. Bueno, contarles primero que estas dos primeras propiedades son elementales, ya que responden directamente a las primeras propiedades de potencia. De esta manera es que si yo tengo el logaritmo base a de a es igual a 1, ¿por qué? Porque yo sé que en la potencia, cualquiera sea la base, si está elevada a 1, el resultado siempre será a. De este modo es que si en un logaritmo, por ejemplo, tengo el logaritmo base 1535 del argumento 1535, yo sé que el resultado de ese logaritmo será siempre igual a 1. ¿Por qué? Porque 1535 elevado a 1 siempre será 1535. Independiente lo grande o pequeña de la base, si ésta coincide con el argumento, el resultado del logaritmo siempre será 1 por esta propiedad que les mostré antes de potencia. Muy similar a lo que ocurre con el logaritmo base a, ya que sabemos que en la potencia, si tengo a elevado a 0, el resultado de esa potencia siempre será 1. Recuerden, cualquiera sea la base elevada a 0, el resultado siempre será 1. Por eso es que en esta propiedad de logaritmo se nos indica que cualquiera sea la base de este logaritmo, si el argumento es 1, entonces el resultado de ese logaritmo debe ser 0. Por ejemplo, si tengo acá el logaritmo base 93 de 1, yo sé que eso será 0. ¿Por qué? Porque 93 elevado a 0 es 1. Entonces, no importa cuán pequeño o cuán grande sea esta base, si el argumento del logaritmo es 1, el resultado de ese logaritmo será siempre 0. Las siguientes propiedades no solamente me van a servir para poder agilizar el cálculo de logaritmos, sino que también me van a ayudar a reducir algebraicamente expresiones que involucren el cálculo de logaritmos. Entonces, acá tengo que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Cuándo voy a usar esto? Un ejemplo súper básico. Si yo tengo el logaritmo base 5 de 25, que es una potencia súper básica, yo sé que 5 elevado a 2 resulta 25. Pero si estas cantidades fueran, por ejemplo, más grande el argumento, yo podría descomponer este argumento de tal manera de que se me haga más evidente el resultado del logaritmo. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que el 25, por ejemplo, lo podría escribir como el logaritmo base 5 de 5 por 5. Importante este paréntesis. Ahora, aplicando la propiedad, si yo tengo un producto en el argumento, puedo separar el logaritmo en sumas. O sea, es decir, esto es el logaritmo base 5 de 5 más el logaritmo base 5 de 5. El logaritmo base 5 de 5 lo puedo calcular con la primera propiedad que le mostré. El logaritmo cuya base coincide con el argumento siempre será igual a 1. Y como se repite esto en la suma, finalmente tendríamos que esto es 1 más 1, es decir, 2, que fue lo que intuitivamente ya sabíamos nosotros, ya que 5 elevado a 2 es 25. Tal como antes les mencioné, esta propiedad no solamente me sirve para calcular logaritmos, sino también para reducir expresiones algebraicas. Por ejemplo, si me pidieran a mí escribir como un solo logaritmo la siguiente expresión, y me ponen acá el logaritmo base a de m más el logaritmo base a de n más el logaritmo base a de p. Entonces, aplicando esta propiedad, la puedo usar en el sentido inverso, es decir, si tengo suma de logaritmos, evidentemente todos de igual base, esto es muy importante, entonces yo puedo escribir esto como un solo logaritmo. El logaritmo base a de m, n, p. Algo muy parecido pasa con el logaritmo del cociente, que lo puedo escribir como la resta de los logaritmos. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo base 2 de 8 partido en 4. Esto yo lo puedo calcular. Esto es solamente un ejemplo para mostrarles lo sencillo que puede ser. 8 partido en 4 yo sé que es 2, por lo tanto me quedaría el logaritmo base 2 de 2. Por la propiedad, eso debería ser 1. Ahora, respondiendo a esta propiedad,
Este cociente en el argumento lo podríamos separar como la resta de los logaritmos, es decir, logaritmo base 2 de 8 menos el logaritmo base 2 de 4. De este modo, calculamos 2 elevado a ¿cuánto es 8? 3. 2 elevado a ¿cuánto es 4? 2. Por lo tanto, esto podríamos reescribirlo como, ya calculados los logaritmos, 3 menos 2, es decir, 1. Ahora, al usar esta propiedad para reducir expresiones, les sugiero mucha precaución. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo base a de m menos el logaritmo base a de n menos el logaritmo base a de p. Cuidado, el único logaritmo que está sumando es el primero. Los otros dos están restando, por lo tanto aquí tengo que tener precaución. Lo aconsejable es factorizar por el signo negativo, es decir, esto lo puedo reescribir como el logaritmo base a de m menos, paréntesis, el logaritmo base a de n más el logaritmo base a de p. De esta forma, tengo acá la propiedad que revisamos anteriormente. La suma de los logaritmos de igual base se puede escribir como el logaritmo del producto. Y por acá tengo la resta. Por lo tanto, esto quedaría como el logaritmo base a de m en el numerador partido en. En el denominador voy a tener el producto entre n y p. Y quedaría de esa manera. La siguiente propiedad hace mención al logaritmo de la potencia. Ahora, recordemos que como potencia podemos tener a algo con un exponente entero o también con un exponente racional. Por tanto, en esta categoría también caben las raíces. Ejemplo, si yo tengo el logaritmo base 3 de 9, algo bien simple. Ya todos sabemos que este logaritmo resulta ser 2, ya que 3 elevado a ¿cuánto es 9? 2, ¿cierto? Ya, pero para trabajar la propiedad, por ejemplo, si esta cantidad fuese muy grande y ahí me dieran pistas sobre la potencia la cual representa, yo podría escribirlo así: logaritmo base 3 de 3 elevado a 2. Y aquí resulta más evidente, 3 elevado a ¿cuánto me da 3 elevado a 2? Claramente eso es 2. Pero para aplicar la propiedad, ¿qué dice? Dice que el exponente en el argumento pasa multiplicando el logaritmo. Es decir, esto quedaría como 2 por el logaritmo base 3 de 3. Aplicamos la propiedad 1. El logaritmo de la base es igual a 1. Por lo tanto, esto me quedaría como 2 por, y este logaritmo se hace 1. Es decir, esto es igual a 2, que fue lo que inicialmente calculamos de manera intuitiva. ¿Dónde resulta mucho más útil esta propiedad? Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo base 5 de la raíz cuadrada de 5. Esto claramente, a diferencia del ejemplo anterior, me cuesta un poquito más calcularlo. 5 elevado a ¿cuánto es la raíz cuadrada de 5? A lo mejor muchos se aventurarían a calcular esta raíz cuadrada. Pero de acuerdo a esta propiedad, tal como inicialmente les mencioné, debemos recordar que las raíces corresponden a exponentes racionales. Por tanto, esto yo lo puedo reescribir como el logaritmo base 5 de 5 elevado a 1/2, porque es una raíz cuadrada. Recuérdense que el índice es el denominador del exponente y el exponente de la cantidad subradical es el numerador del exponente. Ahora, siguiendo esta propiedad, este 1/2 pasa multiplicando el logaritmo y me quedaría 1/2 el logaritmo base 5 de 5. Nuevamente, el logaritmo base 5 de 5 responde a la primera propiedad, se hace 1. Por lo tanto, esto quedaría como 1/2 por 1, es decir, 1/2. Por lo tanto, 5 elevado a 1/2 es igual a la raíz cuadrada de 5. Ya, para resumir y aplicar todas las propiedades que antes mencionamos, si a mí me piden descomponer este logaritmo de acuerdo a las propiedades, ¿qué es lo que tengo? En el numerador tengo producto, obviamente como es una fracción tengo un cociente, por lo tanto arriba podría escribir como el logaritmo base a de la suma de estos argumentos menos el argumento del denominador. Es decir, me quedaría así: logaritmo base a de a más logaritmo base a de m cuadrado más
logaritmo base a de la raíz de p menos el logaritmo base a de b. En el primer sumando tengo que aplicar la propiedad logaritmo de la base, que esto es igual a 1. Acá tengo el logaritmo de la potencia, el exponente pasa multiplicando, me quedaría 2 logaritmo base a de m. Lo mismo pasa con este sumando, me quedaría como esta raíz cuadrada, recuerden que es exponente 1/2. Ese 1/2 pasa multiplicando y me quedaría entonces 1/2 logaritmo base a de p menos el logaritmo base a de b. Y no tendríamos nada más que hacer, pero está descompuesto este argumento en esta suma y resta de logaritmos. Algo que había olvidado mencionar, pero no menos importante, es la propiedad del logaritmo base 10. Así como en la potencia el exponente 1 podía estar o no estar, en la raíz el índice 2 podía también estar presente o no estar presente, así también pasa con el logaritmo base 10. Esta base puede estar o puede no estar detallada en el logaritmo. Espero este tutorial les haya sido útil para poder resolver su guía de ejercitación. Nos vemos, que estén muy bien.